Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos al neuropsicólogo Luis Armando García. Él nos va a platicar desde su perspectiva psicológica los 5 puntos que les voy a comentar para sobrellevar de una mejor manera el aislamiento y qué va a pasar después cuando regresemos a la nueva normalidad con todas nuestras relaciones con los demás, con nuestros trabajos, etcétera, ¿sale? El primer punto es mantener nuestras actividades ordenadas o planeadas. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Luis? Mira, este punto que tú mencionas es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura, ¿sí? Es decir, necesitamos mantener un orden y realmente cuando hablamos de una estructura acerca de nuestras actividades, también hacemos referencia a lo que es una estructura mental. Es importante identificar que cuando hablamos de un confinamiento, en este caso por la pandemia de COVID-19, estamos hablando de que nos estamos desestructurando. ¿Por qué? Porque dejamos de realizar las actividades que normalmente realizamos y dejamos de tener contacto con muchas personas con las cuales nosotros podemos hablar de una estructura de personalidad. Entonces, al momento en que nosotros nos alejamos de esta estructura, estamos prácticamente manipulando nuestra mente. Y al manipular nuestra mente de una forma involuntaria e incluso inconsciente, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, podemos atraer ciertas patologías o psicopatologías mentales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la salud mental no solamente se basa en lo que nosotros aprendimos durante nuestra infancia y lo que viene de nuestra carga genética, sino que está íntimamente ligado con lo que vamos realizando día a día. Es decir, nosotros como seres humanos aprendemos todos los días, nos reconstruimos día con día. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Primero, no perder esa estructura, y si llegamos a perder algo de esta estructura, pues reestructurarnos. ¿A qué nos referimos con esto? A que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, tenemos que adaptarnos a esta pandemia y posterior a ello, cuando se venga la reapertura nuevamente de nuestras actividades cotidianas, poder llevar una vida normal, ¿no? Lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque pues, realmente nada es absoluto, sino sería una normalidad nueva, como tú lo mencionaste. Sí, precisamente mencionas lo que está relacionado con el segundo punto, que es mantener contacto con nuestros seres queridos, videollamadas, mensajes, postear cualquier cosa en nuestras redes sociales, como que para que no perdamos esa conexión con ellos, ¿no? Así es, mira, es muy importante esto que tú mencionas. ¿Por qué? Porque existen las TICs, ¿no? Las nuevas tecnologías de información y comunicación, y son una herramienta que en este tipo de situaciones no son muy funcionales. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos individuos sociales. ¿A qué nos referimos con esto? A que necesitamos de tener un conjunto social para de esta forma poder tener una red de soporte, y esta red de soporte nos lleve a tener una salud mental mucho más adecuada. Ok, el tercer punto que digo, es importante también mantener el arreglo y el aseo personal. No es por quemar gente, pero he sabido de amigos o amigas que igual pasan 2 días y ni se han bañado, ni se han peinado, simplemente porque no tienen ganas, ¿no? O sea, decir, ¿para qué, no? Sí, es muy importante esto que tú mencionas. ¿Por qué? Porque esto habla directamente de una autoestima, ¿sí? Cuando nosotros o cuando alguna persona se encuentra en un estado, por ejemplo, de salud mental basado en alguna alteración del estado de ánimo, pierde esta practicidad y esta búsqueda de gustarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que la persona deje de preocuparse por su aspecto físico, deje de preocuparse por tener una vida saludable. Hay que recordar mucho que dentro de este tipo de virus, que es el SARS-CoV-2, es muy importante el aseo personal. Entonces también las personas deben de estar conscientes acerca de la importancia de este tipo de higiene. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar primero a seguir con las normas y con las reglas que nos están pidiendo para evitar el contagio, pero sobre todo para que nuestra imagen personal sea la adecuada, y al momento que nosotros nos levantemos, nos veamos al espejo o veamos a nuestros seres alrededor, nuestros seres queridos,
pues no nos vayamos con esta idea de que alguien está mal o de que nosotros mismos estamos mal y entonces ya no nos gustamos y eso nos va a llevar a tener otro tipo de alteraciones, además de que se nos va a generar un estrés algo fuertecito. ¿Por qué? Porque simplemente ya no nos vemos como nos conocíamos y eso genera miedo. Y el miedo es el factor predisponente para el estrés. Entonces, sí es muy importante este punto que tú refieres. A mí mis hijos al principio, después de 4 o 5 días en PANS que me empecé a arreglar un poquito más, me preguntaban, ¿a dónde vamos? Y yo de, no, a ningún lado, vamos a estar aquí, pero ya hay que arreglarse un poquito más. Y sí, saca de onda, ¿no? El siguiente, que está algo relacionado, bueno, realmente todos tienen alguna relación, es mantenerse activos, rutinas de ejercicio para liberar endorfinas, ordenar nuestra casa, que también al ver nuestros espacios ordenados, pues te da una sensación de placer, emprender un negocio, digo, hacer cosas, ¿no? Lograr objetivos, aunque sean pequeños. Así es. Mira, tú mencionas algo ahorita súper importante, que es la liberación de endorfinas. Y no solamente las endorfinas, que son aquellas sustancias químicas que nos permiten sentir un poco menos el dolor, sino también otro tipo de sustancias como la dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera, que están relacionadas con el placer, que tú también lo mencionas, así como con la felicidad. Pero además de esto, agregando ahí un punto muy importante, nosotros cuando estamos bajo una alerta, como en este caso una enfermedad que se está propagando de forma muy rápida, nos sentimos en peligro siempre. Entonces nos mantenemos en una onda cerebral específica, la cual nos va a permitir estar en alerta todo el tiempo. Pero el estar en alerta todo el tiempo, a final de cuentas, conforme van avanzando los días, nos puede llevar nuevamente a tener un estrés muy elevado, que cuando el estrés no se canaliza de la forma adecuada, se le denomina distrés. Y este distrés es el predisponente de un trastorno de ansiedad o incluso ataques de pánico, ¿no? Entonces, sí es demasiado importante tener o poder bajarnos de esa onda que es la beta a nivel cerebral y bajarnos a la onda alfa, en la cual, como tú dices, pues vamos a estimular cierto tipo de actividades, pero sobre todo vamos a prender lo que es la creatividad. ¿Sí? Entonces, cuando dejamos de preocuparnos y empezamos a ocuparnos, como tú bien lo mencionas, estamos haciéndole un beneficio tanto a nuestro cuerpo, a nivel del sistema nervioso central, así también como a nuestra mente, que es algo muy, muy importante. Súper bien. Y de ahí vienen los hobbies, porque son cosas o actividades que nos gustan, que ya sabemos acerca de ello. Y bueno, pues puede ser cocinar, puede ser leer, comprar cositas de algo que tú estés coleccionando. Y ya de ahí nos vamos, ¿no? Hacia adelante con lo que sea que tú te guste hacer. Así es muy importante tratar de que la vida sea lo más normal que se pueda, sí, que sabemos que es muy complicado, pero como tú bien lo mencionas, es importante no dejar a un lado ya nuestros hobbies. ¿Por qué? Porque eso sí nos puede llevar a caer incluso en un trastorno del estado de ánimo, como son los episodios depresivos, un trastorno de depresión mayor, etcétera, etcétera. Y ya esto nos tendría como consecuencia, pues, muchas secuelas, ¿no? Muchas secuelas a nivel personal, así como a nivel social. ¿A qué me refiero con lo social? Pues bueno, vamos a afectar a nuestra familia, a lo mejor nuestro trabajo se va a ver afectado, vamos a afectarnos a nivel educativo si es que la persona está estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante, sobre todo nosotros como adultos, que transmitamos esta tranquilidad dentro de lo más que se pueda a el resto de nuestra familia. Y ya hablando de los niños, pues bueno, ellos tienen otro tipo de capacidades, a lo mejor ellos en este momento no son tan conscientes, sobre todo si son edades tempranas, de lo que está sucediendo. Pero si ya son un poquito más grandes, si son adolescentes, entonces también les va a pegar por ahí un poquito. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es nosotros como adultos poderles transmitir esta seguridad y mantenerlos ocupados también a ellos. ¿Por qué? Porque si se aburren, si se fastidian dentro de la casa, si no tienen alguna actividad que llevar a cabo,
pues eso nos va a llevar a que se desesperen y eso automáticamente también se nos va a contagiar a nosotros. Y entonces vamos a caer en este círculo vicioso en el cual, pues, en lugar de ir mejorando, se va convirtiendo en una bola de nieve y vamos a terminar todos muy dañados mentalmente. Entonces sí es muy importante. Sobre todo, estamos muy focalizados a la parte de la salud física, que es muy, muy importante, pero la salud mental también es aquí un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque bien dicen, cuando se termine la pandemia del virus, vamos a tratar de eliminar la pandemia sociopolítica y mental, que es algo también muy complejo. Sí, me encantó eso que comentaste porque hay que estar bien nosotros como papás o como miembros de una estructura familiar para poderlo transmitir hacia los demás. Y ya para cerrar, ¿qué consejo nos puedes dar para cuando llegue la hora de salir del confinamiento y de no vivir con miedo? ¿Y si me contagio? ¿Y si me muero? ¿Y qué podemos hacer para tranquilizarnos? Mira, va a ser un trabajo nada fácil, ¿sí? No es un trabajo sencillo el poder volvernos a adaptar a la realidad, pero hay que ser muy conscientes que el ser humano tiene esta capacidad. Por eso, filogenéticamente hablando, es decir, hemos ido evolucionando y ahora nuestro cuerpo y nuestra mente están capacitados para podernos adaptar a cualquier realidad y a cualquier medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les recomiendo? Bueno, tratar de controlar de una forma adecuada el miedo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? No tanto a no tenerlo. ¿Por qué? Porque el miedo es fundamental para la supervivencia y para poder vivir, ¿no? Una vida adecuada. Pero sí manejarlo con inteligencia y poderlo canalizar de la forma adecuada, como pues realizando las actividades de forma normal, siempre sentirnos o tratar de simbólicamente sentirnos protegidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cubrebocas realmente pues es un utensilio muy útil para evitar la transmisión, sobre todo si tú estás contagiado hacia otra persona. Y yo lo que recomiendo mucho es que si esto nos genera seguridad, lo sigamos utilizando. ¿Por Claro. qué? Porque no nos quita nada el estarlo utilizando. A lo mejor dicen muchos, es que me da calor, es que me da comezón, pero al final de cuentas creo que es preferible tener comezón y tener algo de calor a sentirte inseguro. Esa es la primera parte. Posterior a ello que viene, bueno, reactivar todas las redes sociales. Y no me refiero a redes sociales que son electrónicas o de las Ujú. tecnologías de la comunicación, sino todas las redes sociales, tanto laborales como en los grupos religiosos, a lo mejor que se tienen, grupos de amigos, familiares, etcétera, etcétera, con el objetivo de darnos este soporte que nos lleve a estabilizarnos mentalmente y nuevamente obtener algo más de seguridad. Si yo veo que mis seres queridos están bien, automáticamente eso me va a mí a aportar algo de bienestar. ¿Sí? Sí. Como tercer punto, reactivar nuestras actividades cotidianas, es decir, el trabajo, la escuela, etcétera, etcétera, va a ser a lo mejor también algo complicado por este temor que tú mencionas, pero conforme vayamos avanzando y conforme vayamos nuevamente adaptándonos a realizar este tipo de actividades, el miedo va a ir disminuyendo. Esto no significa que ya no tengamos las precauciones debidas, ¿no? Sino siempre con las precauciones, pero tratando de llevar nuestra vida lo más normal posible. Muchísimas gracias, Luis. Creo que esta entrevista le va a ser muy funcional a muchas personas que el día de hoy están preocupadas por qué va a suceder después y qué hago ahorita, ¿no? Que también es importante el presente. Te agradezco Así, mucho. Espero después tenerte otra vez aquí para ver otros temas de psicología. claro que Hasta sí, Samantha. luego. Muchas gracias. Gracias. Cuídate mucho.